Yo les voy a presentar el tema de agonistas colinérgicos, fármacos agonistas colinérgicos, perdón, y bueno, también son conocidos como fármacos parasimpatomiméticos o eh, colin- ah, colinomiméticos. Y bueno, pues para darles este tema, primero les voy a dar una pequeña introducción de lo que es fisiología, nada más una vista general de lo que pues ya sabemos y vimos los semestres pasados, que es que el sistema nervioso autónomo, que es una porción del sistema nervioso que se encarga de controlar las funciones involuntarias de las vísceras, lo que va a hacer es dividirse en dos porciones, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Finalmente, la función de estos dos sistemas es mantener la homeostasia en el organismo y pues lo van a hacer mediante diferentes estimulaciones, ya sean inhibitorias o estimuladoras. Eh, Algo como relevante que quiero compartirles o recordarles del sistema nervioso simpático y parasimpático es un poco de su neuroanatomía, y es que, por ejemplo, en el sistema nervioso simpático las neuronas preganglionares se encuentran en el encéfalo y en el y las neuronas postganglionares, perdón, se encuentran en los ganglios simpáticos. A diferencia del sistema nervioso parasimpático, que las neuronas preganglionares se encuentran igual en el encéfalo o en el caso de la médula espinal, en la parte sacra. Las neuronas postganglionares, aquí es como la diferencia más notoria, es que se encuentran justamente en el órgano o un poco antes de él. Entonces, esa es una de las principales funciones, o bueno, diferencias anatómicas. Ya pasando como tal al sistema nervioso parasimpático, aquí quise dar una vista general como de sus funciones o de lo que causa. Y bueno, pues puse algunas variables del organismo, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, que lo que va a hacer el sistema o la estimulación del sistema nervioso parasimpático tiene una acción negativa, ya que lo que va a hacer es reducir la frecuencia cardíaca. En la actividad gastrointestinal tiene una acción positiva porque va a aumentar el peristaltismo o bueno, la actividad motora y la actividad secretora pues sí, del tracto gastrointestinal. En el sistema genitourinario igual tiene una acción positiva porque o bueno, depende desde dónde se tome esto, porque por ejemplo el músculo detrusor pues lo va a estimular, pero el esfínter de la vejiga lo va a inhibir. Todo esto con el fin de que se genere la micción. Y pues igual tiene todo esto tiene aplicaciones clínicas que se verán más adelante. Y bueno, en el sistema respiratorio ahí le puse estimulante porque pues igual no es como una acción positiva o negativa, simplemente es dependiendo de qué se vea. Porque por ejemplo, las glándulas del sistema respiratorio, que son las secretoras de moco, por ejemplo, son las que se van a estimular y entonces va a aumentar la secreción de moco. Y en el caso del músculo liso de que está rodeando los bronquios, se va a contraer y pues, por lo tanto va a haber broncoconstricción. Esto pues tiene efectos que repercuten en personas, por ejemplo, con problemas respiratorios como el asma. Estos fármacos como tal se llaman parasimpatomiméticos porque lo que van a hacer es imitar la acción del sistema parasimpático, o sea, se mimetizan como, no sé, un camaleón imita un color, por ejemplo. Este, Se van a clasificar por medio de dos categorías, por así decirlo, una por su acción y otra por sus mecanismos de acción. Por su acción se van a clasificar ya sea si activan receptores muscarínicos o receptores nicotínicos, y por su mecanismo de acción si los activan de forma directa o de forma indirecta. Y bueno, pues primero les voy a explicar a grandes rasgos o bueno, intentando ser lo más puntual posible, que son los receptores muscarínicos y cuáles son los receptores nicotínicos. Primero, pues están los receptores muscarínicos, que estos son receptores que, aquí bueno, les voy a mostrar una imagen rápido. Esta es la imagen del receptor, que son proteínas de transmembrana unidas a proteínas G. Y bueno, en este caso este receptor tiene 7 asas. En la tercera asa es donde se encuentra la proteína G unida. La selectividad de este receptor está dada, una, por el receptor como tal y por las diferentes proteínas G que pueden estar unidas al receptor como tal. Existen 5 tipos, están aquí numerados, es muscarínico 1 o M1, M2, M3, M4 y M5. Tienen distintas localizaciones. M1 se encuentra en los nervios, M2 es importante porque el corazón solamente tiene receptores M2. Aparte, M2 también se encuentra en nervios y músculo liso, M3 en glándulas, músculo liso y endotelio, M4 y M5 se encuentran en el sistema nervioso central. También otro lugar donde se localizan es en las células endoteliales,
Y eso es importante porque, aunque las células endoteliales los tengan, también se tiene que recordar que las células endoteliales o el endotelio como tal no tiene mucha inervación parasimpática, más sin embargo, sus células sí pueden responder al estímulo parasimpático porque sus membranas contienen estos receptores. Aquí puse la imagen de un hongo porque este receptor fue nombrado así porque hay una sustancia que se encuentra en ciertos hongos, como en esos que se ven en la imagen, que pueden ser venenosos en algunos casos si se consumen, porque tiene una sustancia que se llama muscarina. Entonces estos receptores son muy afines por esa sustancia y por lo tanto se llaman muscarínicos. Aquí les digo, está la imagen del receptor. Después, o en segundo lugar, están los receptores nicotínicos, que estos son canales iónicos, canales iónicos transmembrana, que lo que permiten es el paso de cationes. En este caso son solamente 3 cationes importantes, que es el sodio, el potasio y en algunos casos permiten el paso de calcio. Son pentámeros, o sea, tienen 5 subunidades proteicas y tienen 2 sitios de unión alfa, que los sitios de unión alfa, aquí como se ve en la imagen, que son estos de aquí, son donde se une el ligando, que en este caso pues es un ejemplo muy común, es la nicotina, que es lo que activa estos receptores. Hay dos tipos, los nicotínicos musculares que se encuentran en la placa terminal y sus subunidades son alfa 1 y beta 1, y los nicotínicos neurales que se encuentran en el sistema nervioso central, en el cuerpo postganglionar, en las dendritas, sus subunidades son alfa 4 y beta 2. Lo importante de ellos es que como son canales iónicos, al activarse se van a abrir y van a, por ejemplo, permitir la despolarización de la membrana. Y ya por su clasificación por mecanismo de acción, pues están los directos y los indirectos. Los directos son aquellos fármacos agonistas colinérgicos que van a imitar la acción de la acetilcolina y por lo tanto van a activar directamente, valga la redundancia, a los receptores, ya sean muscarínicos o nicotínicos. Y los indirectos son fármacos que lo que van a hacer es inhibir a la hormona acetilcolinesterasa, que lo que hace es degradar la acetilcolina. Por lo tanto, al inhibir esa hormona, lo que van a hacer indirectamente es aumentar la acción de la acetilcolina. Entonces, pues porque va a estar en mayor concentración y aparte, pues va a tener un efecto más duradero por lo mismo de que no se va a degradar. Pues ya, eso es de la clasificación general. Ahora vamos con los fármacos en sí. Bueno, pues primero están los fármacos parasimpatomiméticos de acción directa, que pues están los primeros, se clasifican por su estructura química primero, que son esteres de colina y alcaloides. En los esteres de colina se encuentra la acetilcolina, la metacolina, el carbacol y el batanecol, que son los que se encuentran a la derecha de la diapositiva. Y pues los que están encerrados en el cuadro naranja es el carbacol y el betanecol, que tienen un grupo betametilo que les permite o les evita ser degradados tan fácilmente por la acetilcolinesterasa y tienen una acción más potente, entre comillas, porque aparte de que evitan que sean degradados, pues pueden durar más tiempo. Ese mismo betametilo que tienen impide que sean tan efectivos con los receptores nicotínicos. Y bueno, de los esteres de colina, que son los de la primera clasificación, son insolubles en lípidos. ¿Cuál es la implicación de que sean insolubles en lípidos? Es de que son más hidrófilos. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, si se ingieren por vía oral, es más difícil que sean absorbidos o si absorben de una peor manera que si se administran por vía intravenosa. Aparte, son menos tóxicos porque no pueden entrar tan fácilmente al sistema nervioso central por lo mismo de que son más hidrófilos, entonces no se disuelven en la membrana celular y no pueden penetrar la barrera hematoencefálica. Luego, lo de isomería se refiere a que hay algunos receptores, como los muscarínicos, que son altamente estereoselectivos, y eso quiere decir que puede haber un isómero de un fármaco y el receptor puede ser más afín a ese isómero a diferencia del otro. Por ejemplo, creo que se llaman combinaciones racémicas cuando hay mitad y mitad de un fármaco, o sea, del fármaco como puro y 100% activo y su mitad que es un isómero. Entonces los receptores pueden ser estereoselectivos, la pueden identificar entre isómeros. Luego está la farmacocinética de los esteres de colina, como ya mencioné, que son hidrófilos. Si se llegan a hidrolizar en el tracto gastrointestinal, pues van a ser más efectivos. En el Katsun venía un ejemplo en el que mencionaba que si se administran, por ejemplo,
se administran, perdón, acetilcolina por vía intravenosa duraría alrededor de 20 segundos solamente, por lo mismo de que es degradada por la ac- acetilcolinesterasa, perdón. Es degradada por esa hormona, entonces no tienen una duración muy elevada. A menos que tengan como la metacolina o el betamecol, algunos grupos eh, betametilo demás que les permiten durar o tener una acción más prolongada al no ser degradados por la enzima. Los alcaloides, de esos la mayoría son naturales, bueno, la mitad, que en este caso de los ejemplos que tengo, pues es la muscarina y la nicotina. La lobelina me parece que también es natural, pero igual hay algunos que son sintéticos. Estos se absorben mejor porque son más hidrófobos, o bueno, en otras palabras, se diluyen mejor en lípidos, igual se absorben, en este caso, al absorberse mejor o diluirse mejor en lípidos, pueden disolverse en las membranas o pueden traspasarlas. En este caso, pues, un ejemplo claro es la nicotina. La nicotina se puede absorber por la piel, por eso hay los famosos parches de nicotina y así. Por lo mismo de que es más hidrófoba, pues puede absorberse por las membranas celulares. También son más tóxicos porque se absorben en el sistema nervioso central y pues pueden causar problemas. Algo importante de estos que mencionaba el libro era que se eliminan, es las aminas de este tipo de fármacos, se eliminan por la orina. Ahora, hablando como tal del mecanismo de acción del receptor, de los receptores, voy a hablar del muscarínico y del nicotínico. Primero, como en general, aquí se ve el ejemplo del sistema nervioso parasimpático, de más o menos cómo funciona, de que se libera la acetilcolina. La misma acetilcolina, aparte de causar la acción en el órgano, que pues es la célula que se muestra abajo, va a hacer una retroalimentación negativa con otro receptor muscarínico que se encuentra aquí, otro receptor acoplado a proteínas G, y va a causar la inhibición de la acetilcolina, pues una retroalimentación negativa. Bueno, eso es como la parte general. Pero ya cuando se trata de activar un receptor muscarínico, pues sale la acetilcolina en este caso del nervio, sale de la hendidura presináptica, de la membrana presináptica, pasa por la hendidura sináptica, llega a la membrana posináptica, y ahí es donde activa el receptor, o bueno, según el ligando, que en este caso es bueno, puede ser, no sé, la muscarina, por ejemplo, se une al receptor, lo que va a hacer es que la proteína G se active y se disocie. Lo que va a hacer puede causar distintas reacciones dentro de la célula, pero pues una de las principales, y es la que está mostrada aquí, es la activación de canales. La subunidad gamma y la subunidad beta se desprenden de la subunidad alfa de la proteína G, se unen a los canales y permiten su apertura. Entonces, en este caso, puede causar una despolarización de la membrana, por ejemplo. Y bueno, ese sería como lo básico de los receptores muscarínicos. Ahora con los receptores nicotínicos, está el ejemplo de la unión neuromuscular o la placa motora. Ahí está el dibujito del músculo. Y bueno, lo que va a causar va a salir la acetilcolina de la membrana presináptica, va a llegar a la membrana muscular. Y aquí están los receptores. Se pueden ver los dos sitios de unión alfa del receptor, que son estos puntos morados. Y aquí, por ejemplo, ya está unida la acetilcolina en cada uno de los sitios, en los dos. Y se ve como el sodio puede pasar a través de la membrana. ¿Qué es lo importante en esto? Que al pasar sodio o cualquier otro ion como potasio, por ejemplo, va a causar la despolarización de la membrana. Eso va a generar un potencial de acción y en este caso, por ejemplo, del músculo, va a causar la contracción del músculo. Pues ya como tal, los efectos en el sistema de los fármacos directos, como tal, pues por ejemplo, están basados en diferentes sistemas. Aquí están los más importantes, que es por ejemplo el ojo. En el ojo, si se administra por la vía conjuntival, bueno, ahí quiero hacer un paréntesis de por qué se administra por la vía conjuntival, por ejemplo, en gotas, es porque los fármacos como tal que acabo de mencionar no son. Los fármacos de uso clínico no son tan selectivos como decir solamente van a activar receptores nicotínicos, solamente van a activar receptores muscarínicos. Activan en mayor o menor medida alguno y entonces, por así decirlo, como que comparten los dos fármacos, pues se llaman colinérgicos, porque como la acetilcolina puede activar los dos receptores, los fármacos lo hacen de igual manera. No son 100% específicos los de uso clínico para activar un solo receptor. Entonces, la mayoría de veces en el caso para aumentar la selectividad de un fármaco, en este caso, se modifica la vía de administración. Por ejemplo, si quieres que actúe en el ojo,
no lo vas a consumir por vía oral, porque por vía oral, imaginemos que el fármaco puede causar, no sé, muchos efectos adversos por si se administra o entra en la vía sistémica. Entonces, por vía oral, pues tendría que pasar por la sangre y terminaría en todo el sistema, ¿no? Entonces, por vía oral no se recomienda la administración, sino en el ojo, así por medio de gotas, porque aparte de que se absorbe, en este caso, imaginemos que es nicotina, pero que es muy hidrófobo. Entonces se puede absorber por ahí y puede llegar más fácilmente al sitio de acción, que en este caso sería el ojo, sin pasar por todo el organismo y causar algún efecto adverso, que no, pues no es deseado. En el ojo como tal va a causar la miosis, que recordemos por fisiología es cuando la pupila se contrae, o bueno, pues sí, el iris se contrae y se hace más pequeña la pupila. Aparte, va a hacer que el músculo ciliar se contraiga y va a abrir el conducto de Schlemm, o lo va a hacer más accesible para que salga el humor acuoso. Eso va a disminuir la presión intraocular, que tiene aplicaciones clínicas que igual mencionaré más adelante. En el sistema cardiovascular, si por ejemplo se administra la dosis mínima efectiva, lo que va a causar es una vasodilatación. Esa vasodilatación pues va a hacer que por ejemplo las glándulas empiecen a secretar más y todo eso. Aparte, la vasodilatación se causa porque se activan los receptores muscarínicos 3. Esos receptores lo que van a hacer, por una cascada de señalización, van a liberar óxido nítrico, y pues el óxido nítrico es un vasodilatador. Esta vasodilatación va a causar que se disminuya la tensión arterial y aumente el reflejo, bueno, y aumente el reflejo parasimpático. ¿Por qué pasa esto? Pues como sabemos, cuando disminuye la presión arterial tenemos receptores en el cuello. En el cuello, en distintas partes, por ejemplo en la aorta también tenemos. Entonces, al disminuir la presión arterial, lo que va a hacer el cuerpo para intentar regularlo es por medio del sistema parasimpático aumentar la frecuencia cardíaca para nivelar esa presión que se está disminuyendo. Si se administran dosis altas de este fármaco pueden causar bradicardia, que es por ejemplo cuando baja la frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto. Esto sucede por alteraciones en el sistema del marcapasos del corazón. En este caso, pues al dañar el sistema del marcapasos del corazón, se disminuye la frecuencia cardíaca, también se va a disminuir la conducción de las fibras de Purkinje y pues la conducción en general del corazón. Todo esto lo que va a hacer es disminuir la fuerza de contracción del corazón, y pues en conclusión va a disminuir la tensión arterial y el gasto cardíaco. Pero después de esto va a ser compensado por el sistema nervioso parasimpático, y pues debemos recordar igual que no es como que un sistema actúe independientemente del otro, o solo uno y el otro está inhibido completamente, no, sino que ambos se interrelacionan. Entonces, si uno hace un efecto, el otro sistema lo va a intentar compensar. Todo esto es causado en el sistema nervioso, en el sistema cardiovascular, por la despolarización de la membrana, o bueno, por la hiperpolarización de la membrana. En el sistema respiratorio, lo que va a hacer estos fármacos como ya lo comenté anteriormente, van a aumentar la secreción de las glándulas, desde la nariz, desde las mucosas hasta los pulmones. O sea, todas las glándulas mucosas, por ejemplo, van a empezar a secretar más moco, y aparte va a haber broncoconstricción, y pues puede tener implicaciones peligrosas en personas con asma. En el sistema gastrointestinal va a tener un aumento de la actividad motora, en este caso del peristaltismo, y de la actividad secretora. Puede ser desde la saliva, que empiezan a aumentar la secreción de la saliva, pero eso lo comentaré un poco más adelante. Y en el caso de ya como más abajo, pues aumentaría mucho la secreción gástrica y pues la secreción de moco como tal. La que no aumentaría tanto es la secreción pancreática ni la secreción de los intestinos, pero de igual manera la va a aumentar. En el sistema genitourinario lo que va a hacer es estimular el músculo detrusor y inhibir o bueno, relajar el trígono vesical, y también va a relajar el esfínter de la vejiga. Todo esto con el fin de lograr la micción. Entonces puede ser usado en algunos problemas por ejemplo, de retención urinaria. En el sistema nervioso periférico, en el sistema nervioso central, perdón, pues ahí hay receptores muscarínicos y nicotínicos de igual manera adentro del encéfalo. En el encéfalo hay más receptores muscarínicos y más nicotínicos en la médula. Lo que tiene aquí es, dependiendo de qué fármaco se utilice, por ejemplo, la nicotina puede llegar a causar convulsiones, o sea, si se administra en grandes dosis, que puede ser letal, pues porque puede causar convulsiones.
coma y en algunos casos paro respiratorio. También si no es tan alta la dosis como para ser letal, pero es alta la dosis de nicotina, puede haber temblores, vómito y estimulación del centro respiratorio, o sea, puede haber aumento de la respiración. Y ya como tal en el sistema nervioso periférico, ahí puse la foto del bebé donde está sacando saliva porque pues ayuda a controlar las glándulas como tal y pues aumenta la secreción de glándulas salivales, de glándulas lagrimales y por ejemplo, no sé, las personas que están intoxicadas con algún fármaco de estos con una dosis alta, pues por lo general pueden llegar al hospital llorando o salivando mucho o sudando, de que están hasta mojadas por lo mismo de que se aumenta la secreción de estas glándulas. Y bueno, aquí lo que puse del el sistema nervioso periférico y la placa neuromuscular, pues es lo mismo de que si se aumenta mucho la concentración de estos fármacos puede llegar a haber un bloqueo en las uniones neuromusculares y causar parálisis flácidas, por ejemplo, o si es una estimulación relativamente alta, pero no tanto como para causar, o tan duradera como para causar una parálisis flácida, puede haber fasciculaciones, que es cuando nada más se empiezan a contraer ciertas fibras, pero si llegan a contraerse muchas al mismo tiempo puede haber una parálisis de un músculo totalmente. Y luego lo de la parálisis flácida es cuando la estimulación como tal de los, en este caso de los receptores nicotínicos, se mantiene al mantenerse porque, no sé, el fármaco no se desprende completamente o no se desprende de los receptores. La membrana tiene la capacidad de repolarizarse, se vuelve a repolarizar, pero ahí ocurre un tipo de desconexión entre el sistema nervioso y el músculo porque no puede haber otra vez la apertura de los canales iónicos porque ya se quedan abiertos. Entonces lo que va a pasar ahí es que la persona no va a poder moverse porque está paralizada, pero aparte si tú sientes los músculos o mueves no nos imaginemos que se paralizó el pie, si tú mueves el pie va a estar flexible porque es una parálisis flácida, porque la membrana ya se repolarizó y el músculo no está contraído como tal. Ahora vamos a pasar con los fármacos parasimpático-miméticos de acción indirecta, que bueno, su acción general de estos es inhibir la acetilcolinesterasa, como ya les mencioné, y tienen los efectos similares, pero no iguales a los de acción directa. Por lo mismo de que no van a activar el receptor como tal, sino lo que van a hacer es simplemente prolongar y aumentar un poco más el efecto de la acetilcolina. O bueno, dependiendo de la dosis, porque pueden llegar igual a ser peligrosos. De estos se van a dividir en tres grupos por su estructura química, en alcoholes simples, esteres de ácido carbámico, de alcoholes con grupos terciarios y cuaternarios y derivados de ácido fosfórico. Aquí tengo algunos ejemplos que, por ejemplo, del grupo 1-2 de los alcoholes simples y de los esteres de ácido carbámico, pues está la neostigmina, la fisostigmina, el hidrofonio y el carbaril. El carbaril lo marqué en rojo porque no tiene como uso clínico actualmente, porque está más indicado para insecticidas, ya que puede ser peligroso. Y el grupo 3 son los famosos organofosforados. Y bueno, en el caso de estos, todos son solubles en lípidos excepto el ecotiofato. El ecotiofato tiene funciones clínicas, por lo mismo de que no es tan liposoluble como todos los demás. Todos los demás son peligrosos porque se absorben por todas las vías, por la piel, por la vía oral, por todo eso. Bueno, por cualquier administración que se dé. Y aparte entran al sistema nervioso central por lo mismo de que son solubles en lípidos. Y bueno, ya como tal en la farmacocinética, pues nos vamos otra vez a los carbamatos, que son poco liposolubles y por eso se utilizan más en la farmacología. La fisostigmina se absorbe en todos lados, es más tóxica, este es un ejemplo del fármaco, y su acción está dada por el tiempo en el que está unida. Eso del tiempo se los voy a explicar más adelante, porque tiene que ver igual un poco de como su farmacodinamia, de cómo funcionan más o menos, de que, bueno, ahorita se los explico. Y bueno, los otros de su acción farmacocinética son los organofosforados. Estos, como les digo, se absorben por todos lados, excepto el ecotiofato, por eso tiene acciones terapéuticas mejores. Bueno, es ideal para, para tratar algunas cosas. Este es estable en agua, entonces, por ejemplo, los demás, se supone que si los pones en soluciones acuosas van a empezar a degradarse y no tendrían una función como tal tan prolongada si los ponemos en una, imaginemos, pues en una solución. Y en este caso el ecotiofato pues sí se mantiene estable. Y los demás organofosforados, que hay cerca de 50.000 organofosforados, se encuentran la mayoría en los insecticidas.
Ya como tal en la farmacodinámica, en general, todos los que acabo de mencionar, los tres, van a aumentar los niveles de acetilcolina endógena. Entonces, no van a activar como tal los receptores, pero sí van a aumentar los niveles de acetilcolina porque no se va a degradar. Y pues ya. Luego, la función de estos fármacos va a depender del grupo químico al que pertenezcan. En este caso, pues están los tres grupos químicos, que son los alcoholes cuaternarios, esteres de carbamato y los organofosforados, que fueron los que les mencioné hace rato y que les dije que les iba a comentar lo de qué se refiere con el tiempo que se mantiene unida. La función de los alcoholes cuaternarios va a ser mediante la unión a la acetilcolinesterasa. Se van a unir por enlaces o bueno, por puentes de hidrógeno. Al estar unidos por los puentes de hidrógeno, van a, por medio de la inhibición competitiva, van a evitar que la acetilcolinesterasa degrade la acetilcolina. Entonces, en este caso te pone el tiempo que de 2 a 10 minutos permanece esa inhibición. Y ese como son enlaces por puentes de hidrógeno, son enlaces muy débiles, no son duraderos o se pueden separar fácilmente. Luego, los esteres de carbamato, que aquí está el ejemplo de la fisostigmina, duran de 30 a 6 horas. Estos se tardan en hidrolizar. ¿Qué quiere decir esto? Estos van a formar como un sustrato para la enzima en el caso de que se van a unir por un enlace covalente a la enzima. En este caso, los carbamatos se van a unir a la acetilcolinesterasa. Van a empezar, o va a empezar su degradación, su hidrólisis, por así decirlo. Se van a empezar a partir en dos. Pero esto va a tardar un montón, o sea, porque no está catalizado como tal. Entonces va a tardar de 30 minutos a 6 horas. Por lo tanto, cuando ya se degrada como tal o se hidroliza el fármaco, es cuando la enzima se libera y pues ya se puede volver a utilizar. En este caso podría desaparecer la inhibición. Luego están los órganos fosforados, que son peligrosos porque pueden tardar cientos de horas en separarse. Aquí hay un, un proceso peculiar que se llama, o sea, primero se unen a la enzima como tal, a la acetilcolinesterasa, y hay una hidrólisis inicial. Hasta ahí puede aplicarse nucleófilos, por ejemplo, que se llaman regeneradores de la colinesterasa, y puede revertirse su unión. Pero después, si no se administra nada y pasa el tiempo y se hace la hidrólisis inicial, sucede algo que se llama envejecimiento, en el que por medio de oxígenos se vuelven a... Se hace otra hidrólisis, se separa un grupo oxígeno con fosfato y se hace más fuerte el enlace covalente. Entonces aquí es cuando se dice que los organofosforados son fármacos inhibidores reversibles, porque pues ya cuando están así es muy difícil que se separen. Entonces por eso pueden llegar a ser peligrosos, porque si están en grandes cantidades pueden ser difíciles de quitar y aparte causar excesos muscarínicos fuertes, que pues lo de excesos muscarínicos se los explico un poco más adelante, pero pues para que lo tengan en cuenta. Y bueno, aquí están los efectos en el sistema nervioso central, bueno, perdón, en los órganos, en los diferentes órganos. Y bueno, pues primero, en el sistema nervioso central, si se aplican bajas dosis de los inhibidores, lo que van a hacer es causar por ejemplo, si se utiliza un electrocardiograma como para verificar cómo funciona más, cómo está el cerebro, cómo está la actividad cerebral, dije electrocardiograma, perdón, electroencefalograma, sí, electroencefalograma. Bueno, aquí se puede ver que hay una actividad difusa en el cerebro y aparte pues la persona va a estar media alterada. Ya en caso de que se administren dosis altas, y esto es como una parte que se debe considerar, por ejemplo, en personas que trabajan con insecticidas o sí, en el campo donde pueden estar en contacto con estas sustancias, es que puede haber convulsiones generalizadas y a veces paro respiratorio y pues muerte. Como tal en los ojos, en el tracto respiratorio, gastrointestinal y genitourinario, lo que va a hacer, va a tener una acción casi igual, nada más que pues el mecanismo va a cambiar de que van a inhibir la acetilcolinesterasa para que funcione más la acetilcolina, o bueno, tenga una acción más duradera y más potente, pero van a causar los mismos efectos que los, los fármacos directos. En el sistema cardiovascular, lo que van a hacer es que, por ejemplo, los fármacos como el hedrofonio, fisostigmina y neostigmina van a imitar los efectos del nervio vago, que en este caso, pues es lo mismo, disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la fuerza de contracción, la conductividad y pues finalmente efectos muscarínicos, o bueno, del sistema nervioso parasimpático. Todo esto, pues, si se administran dosis altas, pues igual puede desencadenar la bradicardia,
la disminución del gasto cardíaco. Y aquí algo importante es que pueden causar, como estos fármacos pueden, pueden activar de igual manera el sistema simpático y parasimpático, en mayor o menor medida. Pero lo que pueden causar aquí es que al disminuir la tensión arterial y todo eso, como ya les mencioné, por el efecto reflejo aumenta la frecuencia cardíaca, y aparte, esa disminución de la tensión arterial va a hacer que se produzca una vasoconstricción, entonces puede aumentar la frecuencia cardíaca. Siempre, o sea, que en conclusión, siempre va a sobresalir la, la estimulación parasimpática, en este caso, pues la disminución de la tensión arterial, pero en dosis relativamente bajas o medias, pues puede haber una hipertensión. Pero ya en caso de que haya una sobredosis, o sea, ya una dosis tóxica, ahí en ese punto ya sobrepasaría la acción parasimpática, la acción simpática, y habría una hipotensión y una bradicardia es grave. Y bueno, en el sistema genitourinario va a ser lo mismo, como ya les mencioné, de que pues finalmente que se realice la micción. Y bueno, pues voy a pasar al uso clínico. Estos fármacos se usan para tratar múltiples sistemas, o sí, múltiples problemas en distintos sistemas. Principalmente se utiliza para problemas oculares. Y bueno, primero, en las dosis, dice la diapositiva, dice sobredosis con atropinas. Las atropinas son fármacos que pues vamos a ver, creo que mi compañera va a presentar mañana antagonistas colinérgicos, pero pues son inhibidores muscarínicos. Lo que van a hacer es bloquear el receptor. Entonces va a tener los efectos contrarios. Va a haber taquicardias, por ejemplo, sequedad en las mucosas, y así por la disminución, por ejemplo, de la saliva, pues va a haber disminución de la secreción de saliva. Va a haber pues problemas contrarios a los que produce el sistema, a las acciones que produce el sistema parasimpático. Y pues ya las atropinas se pueden retirar por medio de inhibición competitiva, pues al aumentar la dosis con algún agonista colinérgico, pues van a desplazar a las atropinas, y viceversa. Si hay una intoxicación por agonistas colinérgicos por medio de atropinas, se pueden desplazar los agonistas colinérgicos y hacer una inhibición competitiva y reducir los efectos de exceso muscarínico. En ojos, que era el principal uso, que es, por ejemplo, es para el glaucoma. El glaucoma pues es aumento de la presión intraocular, que puede pues tener daños graves, es esta urgencia médica. Y bueno, lo que va a hacer, aquí está la imagen, es, aparte de que contraer el iris y todo eso para hacer la miosis, el músculo ciliar se va a contraer, va a formar la famosa acomodación, que es cuando, pues, recordemos en fisiología que el cristalino se acomoda, literal, y es cuando enfocamos. Entonces se va a aperturar, o va a haber un mejor acceso al canal de Schlemm, y es por donde va a salir el humor acuoso, y por lo tanto se va a reducir la presión intraocular. Esto es como una medida temporal, ya que para que haya una corrección total, pues debe haber una cirugía después. En este caso, pues puede ser una cirugía con láser. Luego está los usos en el tracto gastrointestinal. Ahí es, por ejemplo, después en el ilium posoperatorio, que hay una atonía, o pues en algún daño que haya tenido, que literalmente, bueno, aparte de megacolon congénito, creo que igual mencionaba el libro, puede haber otros problemas por los cuales el intestino pierda su motilidad, por ejemplo. Entonces tienes que primero asegurarte de que no haya nada que obstruya el intestino, porque si hay alguna obstrucción puede ser peligroso, porque lo que va a hacer el fármaco va a ser aumentar la motilidad, va a aumentar la presión, va a aumentar la secreción, y pues si no está obstruido, pues va a mejorar el paciente. Pero si llega a estar obstruido, no sé, imaginemos que un niño se comió algo y por alguna razón, no sé, se obstruyó su intestino y no avanza, y tú crees que está estreñido solamente, o algún problema así, que tú finalmente decidas administrarle un fármaco de estos. Lo que vas a causar es que, si está la obstrucción, por el aumento de presión, puede haber una perforación del intestino, y pues puede desencadenar un problema mayor como una peritonitis. Luego el sistema genitourinario es lo mismo. En alguna operación como, no sé, posoperatorio, como parto, bueno, una cesárea, por ejemplo, o cualquier estimulación, cualquier cirugía que pueda causar un daño, o un daño en la médula espinal, puede causar que haya retención urinaria. Entonces lo que se hace ahí, se administra, y pues lo que va a hacer es lo mismo.
estimular el músculo detrusor, relajar el trígono y relajar el esfínter de la vejiga, y pues todo esto va a hacer que la persona miccione, o bueno, orine. Luego, en el corazón, se utiliza para corregir o bueno, para tratar taquicardias, más específico, taquicardias supraauriculares. ¿Y esto por qué es? Porque el corazón, como tal, tiene mayor inervación parasimpática en las aurículas que en los ventrículos, entonces no es tan efectivo para tratar en los ventrículos. En las aurículas, pues sí, entonces se utiliza, por ejemplo, las taquicardias o arritmias, por ejemplo, que el corazón empieza a latir muy rápido, pues se puede utilizar un fármaco de estos para disminuir la frecuencia cardíaca. Y en la unión neuromuscular se utiliza para tratar la miastenia gravis. La miastenia gravis, pues es un padecimiento autoinmune en el cual, por alguna razón, tiene diferentes como, ¿cómo se llama? Diferentes causas, pero finalmente el sistema inmune lo que va a hacer es atacar los receptores nicotínicos. Lo que va a hacer es unir anticuerpos, los receptores nicotínicos se van a internalizar en la membrana y van a empezar su degradación. Entonces aquí lo que va a pasar es que al reducirse esos receptores nicotínicos, la persona va a tener cansancio y lo puede hacer hasta con fatiga o con problemas en el trabajo o así, pero la persona se va a cansar mucho al utilizar sus músculos, ya sean los miembros inferiores o los miembros superiores. Aparte, pues va a tener signos que son como característicos, que es por ejemplo se llama peptosis, que es cuando los párpados se caen y la persona parece que está cansada, pero es porque los párpados están un poco caídos. Aparte va a tener diplopia, que es ver un objeto y verlo doble. O sea, la persona va a ver como dos veces un objeto, como si estuvieran viscos, por así decirlo. Y bueno, aquí la complicación, aparte de que pues empiezas a perder movilidad y puedes llegar hasta tener parálisis, pero bueno, parálisis flácida como tal, es que la persona puede llegar a dejar de respirar por los problemas en los músculos respiratorios, entonces puede pues llegar a morir por asfixia. También hay debilidad para hablar, tragar y pues como les dije, debilidad en las extremidades. Aquí para el diagnóstico se pueden utilizar fármacos como el hedrofonio, que lo que van a hacer ese fármaco es hagan de cuenta, lo administran y la persona o el diagnóstico sería confirmativo si la persona, después de administrarle ese fármaco agonista colinérgico, lo que va a hacer es recuperar su fuerza mientras tenga la acción del fármaco. Después de que el fármaco deja de actuar, la persona vuelve a estar débil y entonces es como una prueba para comprobar de la miastenia gravis. Y bueno, aquí les puse los fármacos principales, que bueno, están los agonistas colinérgicos principales y pues les puse los de acción directa y los de acción indirecta. En este caso, los de acción directa principales es el betanecol, la pilocarpina, la nicotina. Del betanecol es un fármaco agonista muscarínico y tiene una acción insignificante en los receptores nicotínicos. ¿Qué quiere decir? Pues que actúa de manera correcta o bueno, de manera efectiva, si lo vemos desde el punto de vista clínico, en los receptores muscarínicos, y en un receptor nicotínico pues no lo hace tan evidente. En los efectos, pues son los efectos muscarínicos, pues los efectos muscarínicos pues ya los sabemos: miosis, salivación, sudoración, constricción bronquial, vómito, diarrea, y pues así, sí son efectos muy potentes. Pero pues por ejemplo ya para tratamientos pues puede ser para arritmias o cosas así. Pero en este caso su aplicación principal es para cuando el ilion es cuando posoperatorio o la retención urinaria, o sea que el ilion no se mueve, o la retención urinaria porque no se produce la micción. Luego está la pilocarpina. La pilocarpina es un agonista parcial y bueno, sus efectos son lo mismo que el betanecol, tiene una acción muscarínica, pero por ejemplo se utiliza en el glaucoma, me parece que se puede aplicar en forma de gotas, entonces pues por eso se utiliza por ejemplo para el glaucoma. La nicotina, su mecanismo es activando los receptores nicotínicos musculares y nicotínicos neurales, o NM y NN. La nicotina, pues sus efectos es activar las neuronas postganglionares autónomas, como ya les dije, puede activar el sistema nervioso simpático o el sistema nervioso parasimpático, y pues tiene una función importante igual en las placas neuromusculares. Aquí tiene dos aplicaciones, una aplicación médica y una aplicación no médica. La aplicación médica pues solamente es para las personas que quieren dejar de fumar, y la aplicación no médica es para fumar, en este caso pues para las personas que fuman, y para los insecticidas. En los insecticidas como tal ya no se usa la nicotina,
porque pues afectaba a los humanos. Ahora se está usando los nicotinoides, que afectan más a los insectos, y a los humanos no nos afecta tanto. Entonces, el problema de los nicotinoides, que son ya fármacos sintéticos, pues es que eh, bueno, en lo que está pasando ahorita es que están matando a las abejas y aparte están disminuyendo su sistema inmune y pues están haciendo que algunas enfermedades como los ácaros que los atacan, pues las estén matando. Entonces hay países como Europa que están prohibidos todavía en eso, poner insecticidas hasta que se hagan más estudios o se compruebe bien pues su seguridad, por así decirlo. Luego están los fármacos indirectos o de acción indirecta, que pues, son los que inhiben la enzima acetilcolinesterasa, que es el edrofonio, la neostigmina y el ecotiofato. Y bueno, el del edrofonio hay varios como, no quiero decir subtipos porque no son subtipos, pero son otro tipo de fármacos, pero estos son los principales que quise poner aquí. Y bueno, del hidrofonio se une brevemente al sitio activo, es lo que les decía de que por puentes de hidrógeno se une y puede tener una duración de 2 a 10 minutos. Sus efectos pues es lo mismo, amplificar la acetilcolina o la acción de la acetilcolina al evitar su degradación y al aumentar su concentración porque pues no se degrada. La aplicación del hidrofonio es, por ejemplo, para el diagnóstico de la miastenia grave, lo que les decía de que se administra para poder comprobar si la persona recupera su fuerza en ese momento mientras está en la administración y después la pierde, pues es diagnóstico para miastenia gravis. Luego está la neostigmina. La neostigmina lo que hace es formar un enlace covalente que luego se hidroliza y se libera. Es lo mismo, es lo que les expliqué hace rato de que se une a la enzima, pasan de 30 minutos a 6 horas y en ese tiempo la enzima va a hidrolizar el fármaco y ya va a estar otra vez disponible. Lo mismo, va a amplificar la acción de la acetilcolina, pero de una manera más prolongada por la acción que tiene al inhibir la enzima. En este caso igual se utiliza para miastenia gravis, hilo posoperatorio, neurogénico y retención urinaria. El ecotiofato, que es como el único que se utiliza para acción clínica de todos los organofosforados, porque los demás pues, son para insecticidas. En este caso es, por ejemplo, su mecanismo es como la neostigmina, pero libera más lentamente. En este caso, pues se une igual y puede durar hasta semanas. Por eso ese fármaco se utilizaba antes para el glaucoma, igual en gotas, pero dejó de utilizarse. Ya ahorita se utilizan otros fármacos que me parece que es prostaglandinas y no recuerdo el otro, pero se utiliza otro tipo de fármaco ya. Pero anteriormente se aplicaba una gota y tenía efecto de hasta semanas. Y lo mismo amplifica la acetilcolina. De aquí, para los que quiero mencionar, es por ejemplo otros fármacos como el malatión, paratión y el serin. Y pues de ahí esos fármacos lo que hacen es se utilizan en insecticidas o en algunas otras cosas, como no sé, por ejemplo el serin se utiliza para armas químicas, en este caso es un gas nervioso que se utiliza en guerras y pues tienen otros usos un poco más peligrosos. Aquí pues puse, esta es una tabla que pues venía en el libro, que eran los nombres genéricos de los fármacos y pues cómo los puedes encontrar. Y no sé, me gustaría que alguien de ustedes lo leyera, o entre varios, no sé si los pueden mencionar, como dijo el doctor, para irnos familiarizando con ellos. Adelante, doctores, si son tan amables de participar en la lectura nada más de estas preparaciones disponibles. Bien, doctor, si es tan amable, leal. Vamos, tenemos al doctor Alejandro Becerril. Adelante, doctor. Sí, doctor, gracias. Bueno, dice nombre genérico y disponible como colinomiméticos de acción directa, acetilcolina, miocol-E, betanecol genérico urecolina, carbacol, y luego abajo oftálmico tópico y oftalmológico intraocular. El tópico es Isopto carbacol y Carboptic y el intraocular es Miostat Carbastat. Cevimelina es genérico Evoxac.
nicotina, y luego vamos a tener aquí el transdérmico, inhalación y de goma. Para el transdérmico lo vamos a tener disponible como genérico Nicoderm CQ y Nicotrol. El de inhalación es Nicotrol Inhaler y Nicotrol NS. El de goma, genérico Comit y Nicorette. Pilocarpina, en oftálmico en gotas 1, 2, 4 y 6. Está disponible como genérico e isopto carpine. Inserciones oftálmicas de liberación sostenida, está disponible como Curset Pilo 20 o Curset Pilo 40. Y oral es Salagen. Y finalmente tenemos varenicilina, que está disponible como Chantix. Bueno, creo que mis demás compañeros también tienen sus manos levantadas. A ver, adelante. Es que yo no puedo ver quién las tiene levantadas porque no se ve Teams. Gracias, doctor. Si desea continuar, doctor. Ok. Bueno, pues están los datos de la inhibición de la colinesterasa, que son los fármacos de acción indirecta. Y pues está el donepezil, que es genérico, bueno, su nombre puede ser genérico, o Aricept. El ecotiofato, que se encuentra como fosfolina. El hidrofonio, que igual puede ser genérico, o tensilon. La galantamina, que puede ser genérico, reminil o razadine. La neostigmina, que puede ser genérico, o prostigmina. La fisostigmina puede ser genérico, o eserine. La piridostigmina puede ser genérico, mestinol o regonol. Y la ribastigmina puede ser, bueno, se puede encontrar como exelon. Y bueno, pues esos son los fármacos principales, bueno, los fármacos que su nombre genérico y cómo los pueden encontrar. Para hablar igual un poquito de la intoxicación por estos fármacos, pues igual se dividen por los tipos de fármacos que vimos. Y bueno, primero aquí pues de los hongos, que pues en este caso están en primer lugar, que son los fármacos por los de exceso muscarínico, que este tipo de hongos tienen la famosa muscarina en su, bueno, pues sí, en su anatomía dentro de ellos. Entonces, al ingerir este tipo de hongos, pues pueden causar exceso muscarínico, que pues el exceso muscarínico es una exacerbación del efecto del sistema parasimpático. Pues si quieren se los vuelvo a repetir, que es miosis, salivación, sudoración, constricción bronquial, vómito y diarrea. Eso es como lo básico que le pasa a una persona que tiene una intoxicación por algún agonista colinérgico. También puse la intoxicación por antimuscarínicos como la atropina, y pues fue lo que les mencioné hace rato, que pues esto va a causar ciertos problemas como resequedad o taquicardias, que la persona esté somnolienta y así. Y pues aquí lo que va a hacer es que os puede tratar por medio de administrar agonistas colinérgicos que los van a desplazar por medio de inhibición competitiva, y pues así se puede tratar la intoxicación con atropina. Los excesos nicotínicos pueden ser de dos formas, puede ser aguda o crónica. La aguda está dada por el consumo literalmente de la nicotina, y puede ser, bueno, se supone que una gota de nicotina puede ser letal para un ser humano, y una gota de nicotina tiene alrededor de 40 miligramos de nicotina. En 2 cigarros de los que pues, se fuman normalmente, está la nicotina suficiente como para matar a una persona. Pero ¿por qué no se mueren las personas? Las personas no se mueren porque la nicotina aparte de que se quema, pues por lo mismo de la combustión, se escapa en el humo que se va y se llama humo de corriente secundaria, pero pues es el humo que escapa, el que no se fuma, y entonces no se consumen los 40 miligramos de nicotina que pueden ser mortales. Y el exceso nicotínico crónico se da pues en las personas que son fumadoras, pues ya crónicas, ya de tiempo y así. Y pues ahí no mencionaba mucho, lo que encontré pues era de que más que nada pues es por ejemplo para el tratamiento ya de estos problemas de las personas que fuman, pues utilizan otros mecanismos como para dejar de fumar. Aparte de que la persona tiene que tener convicción para dejar de fumar o ganas de hacerlo, ¿para qué? Porque pues tiene que llevar un tratamiento y pues abstenerse como tal, pues se le empiezan a administrar algunos
se llaman, fármacos de reemplazo para la nicotina. Y bueno, es por ejemplo los parches, algunas cremas y así. Entonces se pone el parche y el parche tiene una acción o una liberación lenta de la nicotina. Eso lo que va a hacer es activar los receptores alfa 2 beta 4 en el sistema nervioso central. Y pues finalmente el resultado neto de todo eso va a ser que la persona sienta menos deseos de fumar porque pues está recibiendo una cantidad de nicotina baja, pero lo está recibiendo. Y aparte que cuando lo haga siente un menor placer, porque recordemos que la nicotina se vuelve adictiva, uno, porque pues, los receptores se pueden desensibilizar, y dos, porque la nicotina activa en el sistema mesolímbico una serie de mecanismos que lo que van a hacer es secretar dopamina y pues finalmente se activa el sistema de recompensa y pues eso es lo que hasta ahorita se cree que es lo que lo vuelve adictivo a la nicotina, que se secreta dopamina y pues te sientes bien, te sientes feliz. Luego están la toxicidad por inhibidores de la colinesterasa y pues aquí entran al intoxicarte con una buena dosis, pues tienes los famosos, lo mismo igual, exceso muscarínico. Pero aquí es lo que les comentaba, por ejemplo, hay pacientes que llegan de que estaban, no sé, en una milpa y les cayó tal insecticida que estaban aplicando, ¿no? Entonces la persona llega con debilidad, que ya toda así media somnolienta, que está sudando, le lloran los ojos, tiene mucha salivación y así. Y bueno, no somnolienta, perdón. Llega la persona acelerada y en algunas ocasiones puede hasta convulsionar. Dice que tiene pesadez para respirar, por lo mismo de los músculos respiratorios y todo eso. Y bueno, aquí lo que debes hacer como para el tratamiento es primero no tocar si por ejemplo los que lo llevan refieren de que pues le cayó alguna sustancia, no tocarlo directamente, porque pues esos pacientes contaminados por organofosforados pues pueden llegar a contaminarte a ti porque pues se absorben por la piel. Si tú tienes contacto con su ropa directamente o así, pues puedes contaminarte y pues te puede causar los mismos efectos. En ese caso lo que deben de hacer con la persona pues es desvestirla, guardar su ropa donde nadie la toque. Todas las personas que tuvieron contacto con ella pues igual deben bañarse y desvestirse, guardar la ropa. Luego de eso pues debes mantener sus sistemas vitales. Primero, por ejemplo, si la persona ya está en una parte crítica y empieza a dejar de respirar, pues debes, por ejemplo, intubar o cualquier cosa para mantener su vida. Luego se deben administrar atropina por vía intravenosa en cantidades altas. Para lo mismo, como es un inhibidor muscarínico, lo que va a hacer es desplazar a la acetilcolina y causar por medio de inhibición competitiva que se reduzcan los síntomas del exceso muscarínico y bueno, pues la acción de el fármaco que esté activando los receptores muscarínicos. También se pueden administrar benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, pues como ya vimos, ayudan en el tratamiento de las convulsiones, y en este caso, pues por las mismas convulsiones que se pueden causar por la alteración de los receptores en el sistema nervioso central, por medio de las benzodiazepinas y los receptores de GABA, pues se pueden controlar esas convulsiones, porque pues si se dejan, pues puede derivar, toda esa actividad puede derivar en coma o paro respiratorio. Y ya por último, les quise poner un caso clínico que pues más o menos relaciona todo lo que vimos. Entonces, pues son 3 preguntas las que puse y me gustaría que me las respondan ustedes. De igual manera, pues si no se puede, igual se las respondo yo. Entonces, bueno, se los leo. Mujer de 48 años, fumadora de 30 cigarrillos al día, sin otros antecedentes patológicos de interés ni alergias conocidas, refiere que el proceso comenzó con sensación de debilidad generalizada, astenia y síntomas subjetivos de desinterés y anedonia. Pues ahí es que la persona pues tenía flojera ya para moverse, ya no tenía ganas para hacer las cosas, se sentía débil y así, ¿no? Entonces, estos síntomas aumentan con el transcurso del día y atribuyéndolo la propia paciente a un exceso de trabajo y estrés emocional. Durante semanas la debilidad progresaba hasta el punto de hacerle sentarse tras subir las escaleras de una sola planta de su casa. 2 meses después del inicio de la sintomatología, la paciente consulta por visión borrosa, que aumenta con la luminosidad y el esfuerzo, mejorando con el reposo nocturno, perdón. Pocos días después de notar estas alteraciones visuales se añade claudicación mandibular con la masticación, o sea, se le empieza a doler los músculos de la masticación y dificultad para la elevación de los brazos. No presenta síntomas de afectación respiratoria, digestiva ni urinaria. Tampoco refiere pérdida de peso reciente, y a la exploración física el estado general es bueno. Piel y faneras normales. Las faneras pues son los anexos de la piel como cabello, uñas,
y así. No presenta bocio, la temperatura es de 36 grados centígrados y la tensión arterial es de 120/80, sin hallazgos en la auscultación cardiopulmonar y la palpación abdominal. Se descubre leve ptosis bilateral que aumenta con el test de fatiga, elevación de la mirada a un punto fijo, parpadeo repetido, signo de párpado caído positivo y diplopia. Que, pues, como ya lo vimos, la ptosis es la caída del párpado y la diplopia es que la persona ve doble. El resto de pares craneales es normal y presenta además disminución de la fuerza de la cintura escapular y pelviana simétrica. También se objetiva por fatiga los pocos segundos de mantener los brazos o piernas en elevación, los reflejos y la sensibilidad son normales. Después, en la radiografía de tórax se observa una masa del mediastino anterior de 7 centímetros que se confirma con TAC, y el estudio neurofisiológico es compatible con la alteración de la unión neuromuscular. Entonces, se le realiza una prueba de respuesta terapéutica con piridostigmina oral como resultado de una mejoría clínica muy significativa. Todo esto hace un diagnóstico de miastenia grave, comienza con tratamiento anticolinesterásico corticoide y la masa mediastínica se extirpa. Y bueno, están las 3 preguntas, no sé quién las quiere responder, aunque una por alumno. Y bueno, es ¿por qué se optó por el uso de anticolinesterásicos? ¿Qué función tuvo? ¿Cuál crees que es la razón por la cual se extrajo el timo? ¿Y cómo se relaciona el consumo de tabaco en grandes cantidades con el padecimiento de la paciente?